claro fulgor dorando las arenas, donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas, donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte selva. Hoy encontré un lugar para los dos en esa nueva tierra. América es América, todo un inmenso jardín, eso es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor como un lamento. El perfume de una flor, el ritmo de un tambor en las praderas, danzas de guerra y paz de un pueblo que aún no ha roto sus cadenas. Eso es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. América es América, todo un inmenso jardín, eso es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Gracias. Bueno, para finalizar, vamos a cantar La Salve marinera. Espera. Vale. Salve, estrella de los mares iris, de eterna aventura. Salve, oh fénix de hermosura, madre del divino amor. De tu pueblo a los pesares, tu clemencia de consuelo, fervoroso llegue al cielo, y hasta ti nuestro clamor. Salve, estrella de los mares. Salve, estrella de los mares. Sí, fervoroso llegue al cielo, y hasta ti nuestro clamor. Salve, salve, estrella de los mares, estrella de los mares. Salve, 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 salve.
nuestro querido Joaquín Romero Tallafigo posee una trayectoria impoluta de trabajador incansable, peregrino implacable de la investigación, ágil de pensamiento, que todo lo observa movido por un espíritu avasallador de encontrar siempre respuestas a las más diversas incógnitas del saber. Ha tenido una formación excelente en los hermanos de La Salle, estudió en la Escuela de Magisterio de Cádiz, 3 años con alumnos de primaria en el Colegio Albaicín, 9 años una experiencia extraordinaria en la enseñanza de adultos en Sanlúcar de Barrameda, 9 años en el Colegio María Luisa Terry, licenciatura en Filología Española en la UNED, oposiciones a profesor de Lengua y Literatura en secundaria y bachillerato, destinos en Alcalá de Guadaira y en el IES Doñana. Finalmente, su tarea profesional la realiza en el IES Elcano. Esos serán los mejores años de su etapa como docente. Su labor en la biblioteca escolar fue encomiable, de ahí que el claustro de profesores, por unanimidad, le pusiera su nombre en agradecimiento por su labor desinteresada durante tantos años. Actualmente se dedica a la música y a las actividades del Ateneo, es nuestro querido secretario, además de colaborar con otras asociaciones culturales de la ciudad y, sobre todo, una persona leal, amigo de sus amigos. Es un placer y un privilegio tenerte aquí, Joaquín. Gracias. Gracias. Bueno, cuando estalló la pandemia, yo dije, ¿qué voy a hacer? Pues me dediqué a leer y gracias a eso ocupé mucho tiempo que no sabía lo que hacer, y entonces se me ocurrió dar la vuelta al mundo en un montón de libros. Y es lo que he hecho durante todo este tiempo. Y de esa experiencia pues surge 50 páginas que tengo con todo lo que iba leyendo, he ido entresacando. Fundamentalmente he leído poesía, novela y, por supuesto, libros relacionados con el quinto centenario. Pero no centrándome solo en la figura de Magallanes y Elcano, sino en los distintos viajeros que durante este siglo prodigioso, que es el siglo XVI y parte del XVII, pues hicieron que España entrara a lo que se llama en la primera globalización. Algo impresionante, algo que luego esa labor de España fue muy ninguneada por el imperio francés, el imperio británico, que incluso en muchos casos ha querido olvidar la huella española, olvidarla, hacerla olvidar, de alguna manera, toda la leyenda negra, exactamente. Bien, yo comienzo hablando de que el 2 de julio de 1522, fíjense que faltaba muy poquito ya para que Juan Sebastián Elcano desembarcara aquí en Sanlúcar, pues muere en Alcalá de Henares Elio Antonio de Nebrija. Elio Antonio de Nebrija lo pongo el primero porque fue un visionario. Él fue a ver a la reina católica, a Isabel la Católica, y le presentó su libro El arte de la gramática española. Y entonces, no sé de qué manera, quizá por lo que estaba viendo que estaba ocurriendo con Portugal, que ya estaba haciendo las navegaciones por la costa africana hacia las Indias, pues él se le dijo, yo esta reina, creo yo, o sea, no sé, se le pasó a él, tuvo un sueño de que España iba a ser una colonizadora fundamental, o sea, iba a colonizar todo eso. Y entonces la reina católica, cuando él fue a verla, le preguntó, bueno, ¿y tú por qué has publicado un arte de la lengua castellana? Dijo, pues mire usted, y fíjate la respuesta que le dio. Dice, después que vuestra Alteza, refiriéndose a la reina, metiese debajo de su yugo muchos pueblos bárbaros y naciones de peregrinos lenguas, y con el vencimiento aquellos tenían la necesidad de recibir las leyes del vencedor, y con ella nuestra lengua. Por mi arte podríamos extender nuestra lengua por todos estos países. Es decir, el castellano se convierte
y se equipara a la lengua latina. La lengua latina fue la lengua franca durante muchos siglos, incluso hasta hace muy poco tiempo, todavía la lengua latina era universal. Pues el español se iba a convertir en la lengua del imperio, en lengua universal, y eso lo percibió él. Y lo digo en estos tiempos en que todos sabemos que hay quien quiere borrar el castellano, quiere que... Bien. Elio Antonio Nebrija, un recuerdo para él, porque con todo esto del quinto centenario nos hemos olvidado un poquito de recordarlo. Bien. En esta charla que yo os voy a dar, principalmente me voy a referir a Góngora. Por eso el título de eso es Góngora. Pero quisiera antes citar los poetas, todos los poetas que desde 1500 y pico hasta 1600 y pico, que es cuando ya Góngora hace su obra poética, pues han ido regando la literatura española de alusiones al mar, a los conquistadores, al mundo marinero en general. Empezamos con el romancero. Tenemos que tener en cuenta que la invención de la imprenta tuvo un papel fundamental en que el romance, los romances que eran poesías orales, que se transmitían oralmente, se pusiera sobre papel. Concretamente, había unas prensas en Sevilla de Kronberg, donde ya se imprimían unos pliegos con romances y canciones que evidentemente llevaban los marineros que se embarcaban en Sevilla o en Sanlúcar como un bagaje de su viaje. Por eso cito aquí algunos romances muy conocidos por todos, como es, por ejemplo, Madrugaba el conde Olinos, mañanita de San Juan, a dar agua a su caballo a las orillas del mar. Ese lo hemos cantado nosotros en nuestro grupo musical del Ateneo, gracias al recordado y añorado amigo Leandro, que es el que nos preparó. Y con Leandro cantábamos también un romance en lengua catalana, precioso también, que también tiene motivo marinero. Yo os lo voy a leer traduciéndolo. Dice: a orilla del mar hay una doncella que bordaba un pañuelo que es para la reina. Cuando estaba a medio bordar, le faltaba la seda. Vuelve los ojos hacia el mar y ve una vela. Ve venir un galeón muy cerca de tierra y ve venir un marinero que lleva la nave. Le dice: marinero, buen marinero, ¿llevas seda? Y le dice él: ¿de qué color la quieres, blanca o roja? Roja la quiero, que es mejor seda. Roja la quiero, que es para la reina. Y le dice el marinero: sube a la nave y yo te daré. Dice ella: ay, no puedo subir porque no tengo dinero. Mi padre tiene las llaves de la arquimesa, que es la caja, Dice: no te preocupes por dinero, gentil doncella. No te preocupes por dinero. No te quedes por el dinero, pues me fío de ti. La doncella entra en la nave, coge la seda y mientras va mercadeando, la nave alza la vela. Otro romance también muy conocido es quien tuviera gran ventura sobre las aguas del mar como la tuvo el conde Arnaldo la mañana de San Juan. Con un halcón en la mano la caza iba a cazar. Vio venir una galera que a tierra quiere llegar. Las velas traía de seda, la jarcia de un cendal. Marinero que la manda diciendo viene un cantar. Respondióle el marinero, cuando le dijo: ¿quieres enseñarme tu canción? Y le responde, dice: yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va. Todo marinero. Hay aquí más, es una bella cantiga de Gil Vicente, el poeta que escribía indistintamente en portugués y en español. Gil Vicente dice: muy graciosa es la doncella, cómo es bella y hermosa. Digas tú, el marinero, que en las naves vivías, si la nave o la vela o la estrella es tan bella. Digas tú, el caballero, que las armas vestías, si el caballo o las armas o la guerra es tan bella.
digas tú el pastorcico que el granico guardas, si el ganado los valles o la sierra es tan bella. Bien, vamos a avanzar un poquito y vamos a ir a cuando los franciscanos, sabéis que los franciscanos son los primeros que llegaron a lo que hoy es California, ¿eh? Por eso la ciudad de Los Ángeles, Santa Mónica, hay la toponimia, vamos, la toponimia de California te sorprende continuamente. Pues cuando llegan los franciscanos, evidentemente embarcan aquí en Sanlúcar o en Sevilla o en el puerto o en La Coruña, en los distintos puertos de América, embarcan los franciscanos. Y hay un franciscano, Fray Íñigo de Mendoza, que compone este bellísimo villancico que seguramente, lo pongo yo aquí, que fue cantado, yo me lo imagino, por unos heroicos navegantes en la Navidad de 1521. Y era cuando la nao Victoria deja atrás a la Trinidad y emprende en solitario su camino de regreso a España y viven la noche de Nochebuena en el barco. Y entonces, este precioso villancico. No la debemos dormir la noche santa, no la debemos dormir. La Virgen a solas piensa qué hará cuando el Rey de luz inmensa parirá, si de su divina esencia temblará o qué le podrá decir. También piensa si le hable en gran seso, por ser Dios perdurable de amor preso, o si por hijo entrañable le dé un beso. Cuando la vea reír. Deseaba esta señora ver cuál era la cara remediadora de la tierra que en su vientre se atesora, de manera que es milagro de sentir. Hay un poema muy conocido que es Os Lusiadas. Os Lusiada también habla de Magallanes, pero el autor Luis de Camões, Os Lusiadas es como el poema épico, como aquí tenemos el poema del Mío Cid, o tenemos el poema épico de ellos, en 10 cantos en octava. Pues bien, ¿qué dice de Magallanes? En Os Lusiadas, yo eso leyéndolo un día, digo, uy, Magallanes, aquí se aparece, porque Magallanes sabéis que era portugués, y entonces cuando en Os Lusiadas habla de las hazañas marineras, mete también la circunnavegación a Magallanes. Pero ¿cómo lo trata? Pues dice lo siguiente, lo voy a poner traducido del portugués. Pero donde más se aleja hacia el sur la costa de la Madera Roja, Brasil, a quien pusisteis Santa Cruz, cuando la descubristeis por primera vez, por allí irá Magallanes buscando la tierra más remota, el Maluco, por el estrecho de Magallanes y el Pacífico. Portugués no de hecho, en verdad, aunque sí de nacimiento, pues no lo es por su deslealtad. Bueno, sabéis todo que la realidad de la historia es que el don Manuel, el rey de Portugal, lo despreció. Hay una serie por ahí que yo la vi que por cierto, lo que decía mi hermano Manolo de que humanizar a Elcano, la serie es tremenda, o sea, pone a Elcano como un bestia, un peleón, medio asesino, yo qué sé. La serie la vi en Netflix y digo, es un mamarracho. En fin, la realidad es que don Manuel lo despreció y lo dejó prácticamente eso, y tuvo que venirse aquí. De hecho, incluso castellanizó su nombre, porque era Fernão de Magallanes, y lo castellanizó. Bien, pasamos a otro eso. Ahora tenemos la poesía Lo Divino y vamos a pasar a Fray Luis de León. Fray Luis de León, sabéis todo que era un admirador o un seguidor de Horacio, concretamente del Beatus Ille. Y entonces él compone eso que todo, creo yo, que en el bachillerato lo hemos estudiado. Qué descansada vida la de que huya el mundanal ruido. Pues bien, ¿y qué hace? Él dice que él tiene una huerta y que allí se va. Fray Luis de León, sabéis que fue perseguido también, estuvo en la cárcel, y tenía a las afueras de Salamanca, tenía un huertecito y se iba allí a cultivar sus lechugas, eso. Y entonces dice, en mi casa tengo un huerto. ¿Y por qué dice esto? Porque antes, dice, yo
Dice, ténganse su tesoro los que de un falso leño se confíen. El leño se le llamaba, un leño era un navío, un barco. No es mío el lloro de los que desconfían cuando el cierzo y el ábrego porfían, los vientos, la tempestad. La combatida antena cruje, cuando crujían los palos del barco y veían que se iba a hundir. Y en ciega noche el claro día se torna, al cielo suena confusa vocería y la mar enriquece en porfía. La mar con los náufragos, con los muertos. Es la idea de Fray Luis de León, es una idea muy crítica con todo lo que es la navegación y sobre todo el afán del oro, de las especies, de la riqueza, que era uno de los motivos principales por los que ellos se embarcaban en esto. Y ellos decían, no merece la pena. Dice, yo en mi huerto me pongo a cultivar mis lechugas, mis tomates y mis cosas y soy feliz. Y no necesito para nada eso. Bien. Y vamos avanzando un poquito y llegamos a Cervantes. Cervantes, hay una novela suya, de las novelas ejemplares, que se llama El celoso extremeño. El celoso extremeño es una historia que comienza contando una historia muy corriente. Es decir, es un señor que es un hidalgo, pero está arruinado. Se marcha a las Indias y vuelve rico. Pero cuando vuelve rico ya viene la visión crítica de Cervantes. Cuando vuelve rico resulta que dice que él añoraba ser pobre porque cuando eres rico empiezan todos sus problemas. Y efectivamente, si siguen ustedes leyendo la novela verán el lío que se monta ahí con el dinero del celoso extremeño. Y pasamos a Cervantes, seguimos con Cervantes con Rinconete y Cortadillo. Rinconete y Cortadillo son dos personajes que llegan a Sevilla después de robar unas camisas, de hacer muchos robos, de hacer trampa con las cartas. Pues se deciden llegar a Sevilla. ¿Por qué? Porque Sevilla era la ciudad que entonces, en 1600 y pico, era prácticamente el centro del mundo. Y allí dice lo siguiente, ¿qué actitud, como decía mi hermano, adoptan los dos pícaros? Los dos pícaros se quedan alucinados viendo la grandeza de la catedral. Llegan al Arenal, el Arenal, y ven la grandeza de la catedral, una ciudad muy grande, porque venían de Castilla, donde las ciudades eran pequeñas. Madrid era un villorrio, y Sevilla, sin embargo, era ya una gran ciudad. Y entonces, vamos, Rinconete y Cortadillo, que está aquí, sí. Dice lo siguiente, en esto, Cortado y Rincón se dieron tan buena maña en servir a los caminantes, que lo más del camino los llevaban a las ancas, y aunque se le ofrecían algunas ocasiones de tentar las valijas de sus medios amos, no las admitieron por no perder la ocasión tan buena del viaje a Sevilla. Claro, no querían robar, porque si robaban se le acababa el carro donde los llevaban los que se habían encontrado. Donde ellos tenían gran deseo de verse. Con todo esto, a la entrada de la ciudad, el 7, que fue a la oración y por la puerta de la aduana, a causa del registro y almojarifazgo que se pagan, no se pudo contener Cortado de no cortar era hacerle un corte y robarle, la valija o maleta que a las ancas traía un francés de la camarada. Y así con el de sus cachas le dio tan larga y profunda herida que se parecían patentemente las entrañas, y sutilmente le sacó 2 camisas buenas, un reloj de sol y un librillo de memoria, cosas que cuando las vieron no les dieron mucho gusto y pensaron que pues el francés llevaba a la zanca aquella maleta, no la había de haber ocupado con tan poco peso, como era el que tenían aquellas preseas, y quisieran volver a darle otro tiento, pero no lo hicieron, imaginando que ya lo habrían echado de menos y puesto en recaudo lo que quedaba. Ahora entran en la ciudad. Dice, vendieron las camisas en el malbaratillo que se hace fuera de la puerta del Arenal, y de ellas hicieron 20 reales. Hecho esto, se fueron a dar un paseo por la ciudad, y admiróles la grandeza y suntuosidad de su mayor iglesia, el gran concurso de gente del río, porque era el tiempo de cargazón de la flota, y había en él 6 galeras, cuya vista les hizo suspirar y aun temer el día que sus culpas les habían de traer a morar en ellas de por vida.
O sea que estaban muy admirados, pero cuando vieron las galerías, como nos cojan, se nos acaba el rollo. Bien, en la segunda parte del Quijote, y ya vamos a ir a Góngora, que es el asunto principal que nos trae aquí, en la segunda parte del Quijote se mienta a Magallanes. ¿En qué episodio? Para mí es quizá el más bonito del Quijote, tanto de la primera como de la segunda parte, que es cuando llegan a casa de los duques, al castillo de los duques. Los duques, por cierto, nota que yo tengo de la edición del Quijote de la Real Academia, ese castillo lo van a visitar la gente porque existe ese castillo en un pueblo de Zaragoza, lo tienen como atracción de los turistas. Y es allí donde se desarrolla todo el episodio de los duques, con el famoso mando cuando la ínsula Barataria y todo eso. Bueno, ahí hay un momento que es, para mí, el momento cumbre de este episodio, que es cuando Don Quijote y Sancho se suben en un caballo que es de madera, que tiene una clavija, y que le dicen que le van a tapar los ojos para que no, porque al pasar por las capas de la tierra, que decía que hay una que era el fuego, lo que decía mi hermano, ¿no?, que la tierra estaba rodeada de aire, agua, fuego, y ya luego venía el cielo. Entonces, para no quemarse, dice, tenéis que taparos los ojos. Se tapan los ojos, Sancho desconfía y se montan en el caballo. Y según la imaginación que ellos tienen, cuando ya se bajan del caballo y la dama Trifaldi ya se le quita las barbas, y se le quitan las barbas a todas las mujeres que hay allí. ¿Y a dónde han viajado? Han viajado al reino de Candaya. Y el reino de Candaya es la tierra de las especias. Es decir, que habían hecho un viaje hasta el cielo y habían bajado directamente. O sea que esa gente no tuvieron que pasar ningún apuro de barco ni nada, sino que... Y volvieron. Sancho es muy curioso porque le pregunta, bueno, ¿y qué has visto allí? Y él dice, cuando ya estaba en lo alto, sin que se diera cuenta de eso, me quité la venda para observar las estrellas, porque cuando yo era pastor me llamaba mucho la atención una ¿cómo se llama esto? Un conjunto una constelación que se llama de las 7 cabritillas. Y yo tenía ganas, como yo había cuidado el ganado, de ver a las cabritillas. Me bajé, estuve con ellas un ratito, me puse otra vez a eso y me subí otra vez en el caballo. Y le dice la señora la duquesa, le dice, oye, pero si tú... Y bueno, ¿y cómo es que...? ¿Y Don Quijote qué hacía entonces? No, ese estaba allí quieto esperándome. Total. Y cuando baja, le dice, bueno, ¿y cómo era la señora? Dice, sí. Y se acuerda de una tal Magalona, que allí había una reina en Candaya que se llamaba Magalona o Magallanes. Claro, asocia tierra de eso, y Sancho habría escuchado mucho la palabra Magallanes, y dice Magallanes, y suelta el Magallanes. Y es la única y primera vez que yo he visto en el Quijote a Magallanes mentarlo. Pero lo mientan, para disfrute de los aficionados al quinto centenario. Bueno, y ahora pasamos a Góngora. Góngora, en el año 1927, sabéis que se celebró una reunión, casi todos, si os ponéis Generación del 27 en imagen en Google, sale una foto que es mítica, que es en el Ateneo de Sevilla, en el estrado como este que hay, un estrado que hay, están todos los poetas, un grupo de poetas de la Generación del 27. Está Federico, por supuesto Federico, está Alberti, y aparece uno que es muy chiquitito, así con una gafita, que es Dámaso Alonso, que es el alma de esa reunión, porque es el que se le ocurrió celebrar el centenario de la muerte de Góngora. El tercer centenario, 1627, muere Góngora, 1927. Y se considera como la fundación del grupo este de poetas. Poetas jóvenes, poetas muy eso. Después se fueron a torear a una finca, estuvieron en una finca de este señor que murió, de Sánchez Mejía, del torero Sánchez Mejía. Allí se fueron, que hoy es una barriada de pisos como eso. Yo cuando paso por allí digo, esta era la finca donde Lorca y los poetas habían estado toreando. Bien, en esta reunión del 27 se homenajea a Góngora. Resulta que Góngora era un poeta que en su época tuvo muchos detractores, pero fue olvidado. Se le decía que era un poeta oscuro, un poeta imposible, que su poesía no valía nada. Y
este grupo de la generación del 27 se encargan de dignificar a Góngora, y a partir de ahí es cuando Góngora ha conocido todo su esplendor. Hoy hay estupendos tratados donde se trata de la poesía de Góngora. Bien, ¿y qué relación tiene Góngora con eso? Pues en las Soledades, el poema Soledades, en la primera soledad hay un discurso, se llama así, el discurso de los navegantes. Y es que él, en las Soledades, empieza cuando un náufrago aparece en las costas de los duques. O sea, aquí pudo ser aquí en Sanlúcar, en Huelva, en todos los dominios del duque, que es donde Góngora sitúa las Soledades, aquí en Sanlúcar y en la costa de todo lo que eran los dominios de los duques. La Rocina, el Coto de Doñana, Huelva, donde tenían los dominios los duques, y donde ellos también. Y este poema, el paisaje y lo que sale ahí, todo eso, hasta los peces, la pesca, porque hay unos pescadores, habla del congrio, del lenguado, del salmón, de una serie de peces que son propios de aquí, de esta zona. Y hay también una escena de caza con cetrería, que ahí en lo que hoy es el Palacio de Medina Sidonia, era un pabellón de caza y un sitio donde venían ellos a descansar y eso. Y de ese pabellón de caza hay una escena en que salen montados en unos caballos magníficos, sale el duque al frente de todo eso y salen de caza, de cetrería, y hace una descripción Góngora perfecta de cómo se produce, o sea, de cómo se hacía esa caza y cómo se coordinaban las aves rapaces para... una iba por arriba, otra por abajo, para coger a la presa. O sea, viene perfectamente descrito ahí. Dirán ustedes, bueno, ¿y cómo se lee la Soledad de Góngora si es un texto que el propio Dámaso Alonso, que lo publicó, tuvo que hacer una versión prosificada para que pudiéramos leerlo, que es este librito que yo tengo aquí? Entonces, si queréis leer eso, yo no os recomiendo que lo leáis en los versos de Góngora, que es preferible leer la versión prosificada. Y te viene una información que tú dices, es que está esto situado aquí en esta costa. Yo, por ejemplo, hay al principio que este hombre naufraga, ¿no? Y se encuentra, dice que hay un arroyo que vierte sus aguas en la ría, Entonces, yo digo, el arroyo de San Juan. ¿Y por qué digo el arroyo de San Juan? Porque ahí en el arroyo de San Juan, que hoy es 5º centenario, hay una finca que se llama El Desengaño. Y en esa finca... el mecenas de Góngora, el que lo trajo aquí a Sanlúcar, donde por cierto Góngora vio por primera vez el mar, fue aquí, y le encantó este paisaje, y cuando Góngora estaba en la corte, protegido por el duque Lerma, el valido de Felipe III, cuando cayó en desgracia, no es que cayó en desgracia, el duque de Lerma, sabéis que murió Felipe III y ya Felipe IV cambió de valido y entonces fue el conde duque de Olivares, que ya no favorecía a Góngora. Y Góngora no tenía dinero y vivía, como si dijéramos, de la protección de todos estos señores. Por eso le escribía los poemas y se los dedicaba a ellos. Por ejemplo, las Soledades se los dedica al duque de Béjar y el Polifemo se lo dedica al 8º duque, don Manuel Alonso de Guzmán y Silva, el 8º duque. Y este 8º duque se formó y aprendió toda su formación, la hizo en la casa de Sanlúcar, porque ellos tenían palacio en Huelva, en Gibraleón, en todos los familiares tenían. Pero aquí en Sanlúcar, está además en el archivo ducal ahí, es donde se formó. Y se formó con una gran biblioteca donde leía a los clásicos, la Odisea, la Ilíada, todo lo que había la cultura lo tenían ahí en el eso. Y ahí es donde él se formó, y por eso. Y Góngora, como este Manuel Alonso era protector
Él era intelectual, pero aparte de eso protegía lo que se le llamaba, hoy se le llama eso literatura de circunstancias. Y estos poetas hacían lo que necesitaba. Por ejemplo, había que hacer un panegírico. Pues hizo un panegírico al duque de Lerma. Panegírico, sabéis que es un poema laudatorio, de alabanza a eso, ¿eh? Y concretamente, si nos referimos a las soledades, en la soledad primera, el discurso de la navegación. Y ahí es donde tenemos la clave. Hay un señor que cuando llega el náufrago, llega, como os he dicho, aquí a la orilla del río, ve a unos cabreros que le ayudan, le dan de comer, lo visten y lo protegen porque ya ha llegado con frío y todo eso. Y por la mañana, cuando se despierta, escucha un ruido de gente que canta y baila, y son unas muchachas que van a una boda. Estoy contando el argumento de la soledad. Y hay un anciano que empieza a hablar con él, y le da pena del náufrago, y dice, bueno, ¿y tú por qué te da pena a mí? Dice, porque yo también he sido víctima, no de un naufragio, sino de la muerte de un hijo mío que ha perdido la vida precisamente en una de las viajes de este tipo, de Magallanes, de todos los viajes, había muchísima gente que moría. Y dice, he perdido a mi hijo. Y entonces este anciano empieza a contar todos los viajes de navegación, y empieza con, primero, los viajes de los portugueses, luego habla de las 3 naos que salen de Colón, de Cristóbal Colón, y por supuesto llega a nuestro viaje, al de Juan Sebastián Elcano y Magallanes. Y os voy a leer la prosificación que hace Góngora. Esto, la primera vez que se lo escuché a mi hermano Manolo, y por eso lo busqué también, porque yo los libros que leo son de las cosas que eso y me entero. Dice: cuando en estos tiempos de conmemoración de la primera circunnavegación uno se sumerge en la lectura de las soledades, recibe una grata sorpresa. En 1613 ya corrían por los círculos literarios los versos de este singular poema gongorino. En boca de un anciano pastor que acoge a un náufrago y lo invita a una magnífica boda, Góngora da un repaso completo de las expediciones por los océanos del pasado siglo. Él ya habla del pasado, es en 1600 y pico, ya, pasado siglo. Con admiración destaca el viaje de las 3 carabelas de Colón, las primeras colonizaciones en las islas del Caribe, el descubrimiento del Pacífico por Vasco Núñez de Balboa, y, cómo no, la hazaña de Magallanes al encontrar un paso del Atlántico al Pacífico por el estrecho que hoy todavía lleva su nombre. Pero, dice, es la codicia, lo pone con mayúscula, la codicia, el afán del dinero, la que mueve a estos hombres a navegar por mares desconocidos y llenos de peligros. Es decir, él habla porque ha tenido la experiencia de que su hijo ha perdido la vida inútilmente para nada en una expedición de esa. Dice que eso es por el afán del oro y del dinero. Pero dejemos que sea el poeta quien nos hable de la primera circunnavegación. El paso de un océano a otro, la travesía por el Pacífico y el descubrimiento de islas paradisíacas, la llegada a las Molucas y la vuelta a Sanlúcar con la nao Victoria. Las islas paradisíacas eran las islas del Pacífico, las primeras que ellos se encuentran en las islas de los Ladrones, que hoy son las Marianas, me parece que, donde por primera vez pudieron beber agua y comer algo en esa travesía tan terrible del Pacífico. Bien, la primera estrofa tiene 4 palabras o 5 que son, dice, la bisagra, ¿sabéis lo que es una bisagra? Abrazadora de un océano y otro. Dice, Zodíaco primero fue cristalino a glorioso pino, émulo vago del ardiente cosa. Lo voy a leer ya con la versión en prosa. Más tarde sirvió este mismo elemento del mar como de zodíaco de cristal a un pino glorioso, un barco, a una nave que lo recorrió todo del mismo modo que el sol recorre el zodíaco, viniendo así a ser competidora del ardiente carro del sol. Había ya servido el mar 400 veces de dosel al día. 400 días habían pasado desde que salieron de Sanlúcar. Cuando logró encontrar esta nave, el que en recuerdo de tal empresa había de ser llamado Estrecho de Magallanes, bisagra de agua como plata fugitiva que abraza y une el Océano Pacífico, Atlántico y el Pacífico. Pues todo el mar es uno solo idéntico, lo mismo cuando besan sus aguas el occidente,
en las columnas de Hércules, aquí en Sanlúcar, o estrecho de Gibraltar, que cuando besan el oriente, púrpura que sirve de tapete a la aurora, el este. Esta nave llamada Victoria, dice él, pende hoy varada en el húmedo templo de Neptuno para recuerdo de aquella proeza. Sabéis que hay toda una historia de qué pasó con la nao Victoria. Él aquí dice que está en el fondo del mar. Bien, lo primero que descubren en la siguiente estrofa son las islas del Mar de Oriente, donde él habla del clavo de olor, y hace una observación diciendo que el clavo en la antigüedad ya se utilizaba y era un elemento que se usaba Venus para el amor. Entonces lo tomaban los romanos y los griegos como, ¿cómo se dice? ¿No? Como afrodisíaco. Y de eso también lo comenta él en esta estrofa. Y luego, por último, vamos a ver, para ya terminar, el bosque fragante productor de aquel aroma, que se refiere a eso. Y la siguiente estrofa, que es la última, dice: ese teatro de fortuna, campo de sepulcros, que sediento se bebe vasos de abeto. Si lo veis y lo entendéis, el teatro de fortuna es el mar. Es decir, era como el que va a un teatro a ver que si hay suerte, porque salían y a ver si hay suerte. Y entonces aquí digo yo que esa fortuna se convertía en desgracia, porque en este otro libro que yo he leído me enteré de que aquí hubo una expedición que salió de Sanlúcar, porque el emperador Carlos V no tenía noticias de lo que estaba pasando con Magallanes y Elcano. Evidentemente pasaban los meses y no se sabía nada de ello. No se sabía absolutamente nada. Entonces contrataron a un nuevo... el 13 de septiembre de 1520, es decir, 14 días antes de que Magallanes se asomara al Pacífico, 3 naves de 150 toneles cada una, más un bergantín al mando de don Andrés Niño, con instrucciones de navegar desde la América Central hacia el poniente por espacio de 1000 leguas, y de ahí al sur, hasta llegar a las Molucas. Estas naves, después de tocar la isla española, siguieron hacia el istmo de Panamá. Desde allí fueron transportadas por tierra y por río hasta ser depositadas en la costa del Mar del Sur. La armada se completó con 4 naves más, o sea, 7 barcos. Y las 7 naves al mando del mencionado Andrés Niño zarparon rumbo al oeste a principios de 1521. ¿Y qué pasó con ellos? Pues nunca se supo más de la suerte que corrió esta expedición. O sea, no quedó nadie, absolutamente nadie. Y esto dio lugar a que se creyera en España que dicho mar era innavegable. Sin embargo, cuando llegó a Sevilla la Victoria, a Sanlúcar primero y luego a Sevilla, al mando de Juan Sebastián Elcano, se disipó esa creencia. Pero pensaron que era un mar que se tragaba todos los barcos, como la fosa esa de la... ¿cómo se llama? Eso. Pues nada más. Ya. Mino, no corte que le voy a entregar el estuche de vino a los dos ponentes, por favor. Se nos ha faltado, dile a quien me traigan los estuches, por favor. A ver, hay una cosita más que teníamos preparado para los dos ponentes, que no, es otra cosa. Pasa para acá. Ven para acá. Esto es para Joaquín, para que participe de nuestro caldo. No los necesito, pero los llevo para Manolo, porque dice mi hermano Manolo, es signo de que de erudición y de todo. Por eso me he traído los antojos. Y otra cosa que nos ha faltado, porque no los necesito. Gracias.